Hola, buenas noches. Hola, bienvenidas. A ver, estoy todavía instalándome. Vamos a ver el micrófono. Ahí estamos. A ver si me ven, si me escuchan. Buenas noches. Voy a ir viendo si puedo chequear los comentarios por otro lado, para que no pase como la última vez que hicimos el cine y diván. Bien, pareciera que sí. Ah, ya hay un comentario. Hola Nidia, buenas noches. Perfecto. Confirmando que se escucha y se ve. Bueno, hoy vamos a charlar un ratito sobre Ex Machina, una película que nos va a llevar a empezar por explicar, como siempre, y preguntarnos por qué elegimos esta. Hola Irene, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, estamos todavía dentro del límite del día, que he pasado muy tranquilo, muy inevitablemente en familia, no porque uno quisiera evitarlo, sino porque no había otra posibilidad. Todavía con los coletazos del aislamiento de estos días, así que, pero lindo, la verdad que muy lindo siempre. Lo que más uno quiere es pasarlo con los implicados, ¿no? Con los hijos. Hola Norma, buenas noches. Irene, no, Inés, perdón. Irene te había dicho, Inés también, Norma, buenas noches. Hola Elsa, buenas noches. Muchas gracias a todas por feliz día. Bueno, decíamos que vamos a hablar un rato sobre Ex Machina, una película que en principio sería fácil de catalogar como una película de ciencia ficción, o sea que tiene algunos componentes como algún nivel, aunque no se explicita el momento histórico en el que transcurre, podemos suponer que es algún grado de futuro, y por otro lado que gira alrededor de una cuestión tecnológica. Hola Lilia, buenas noches. Muchas gracias. Como siempre, a mí me gusta contarles por qué una peli, y en este caso también quiero contar las dudas que me vinieron. Quizás en parte sea un prejuicio, pero yo tenía la sospecha de que iba a producir algún tipo de rechazo, ¿no? Que la ciencia ficción suponía no es un género que a la mayor parte de ustedes les llame la atención. Como siempre, es una generalización y parte de la idea de la posibilidad de que haya excepciones en eso, pero en términos generales ese era mi prejuicio, y siempre uno trata de buscar una peli que le guste a la mayor parte, ¿no? Porque que le guste o que le genere algo a la mayor parte de las personas que están. ¿Cómo? Voy a aprovechar para saludar. Norma, me parece que sí, te había saludado. Alicia también. Teresa, buenas noches. Un gusto para mí también. Olga, Marzolini, buenas noches. María Cristina. Oh, perdón. María Cristina Arcina, buenas noches. Sí, he pasado un hermoso día del padre, les contaba al principio. Y ahí Norma ya me va contestando un poco la pregunta que aún no había formulado, que si les gustó, si la vieron con algún tipo de precaución, sospechando que podría no gustarles y les sorprendió, o la vieron sospechando que no les iba a gustar y no les gustó, o no tenían esa sospecha previa, que les decía yo sí tenía y que
Ah, de todas formas, me pareció que aún si alguien no está habituado a la ciencia ficción, es una buena puerta de entrada, no es una película típica en el sentido de lo que uno quizás imagina. Y acá quiero hacer una breve, voy a tratar de ser muy breve porque después hay mucho para charlar, pero una breve defensa del género. Siempre el género, tanto la literatura como las películas de género, tienden a clasificarse fácilmente y los géneros más firmemente establecidos suelen también estar vinculados a una idea de menor calidad. Por ejemplo, el cine de terror, el cine de ciencia ficción, el de fantasía, cine o libros, vale igual. La ciencia ficción históricamente realmente empezó como literatura y como una literatura de mucha producción, muy barata. Por lo tanto, realmente había poca calidad. Podemos suponer mejor que era fácil vender eh, estas revistas que aparecían a principios del siglo XIX, que iban como contando por capítulos una historia. ¿Sí? Lo mismo, y ahí me acordé de otro género que me salte, que es el policial, ¿no? Que también suele tener una estructura tan estable que si uno repite esa estructura, corre pocos riesgos, pero también es poco interesante. En algún momento del siglo XX, y ahora estoy hablando de literatura, se produjo lo que algunos autores llaman como una segunda ola de la literatura de ciencia ficción, donde se estableció un par de revistas. eh, Estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? La literatura de ciencia ficción es principalmente norteamericana, aunque después hay en todos los países. Digo, se estableció un par de revistas, sobre todo un señor que se llama Campbell, y que estaba muy preocupado por la calidad. Entonces empezaron a salir historias de mucha mayor calidad y sobre todo historias muy interesantes a nivel de uh, la posibilidad de especular. ¿Sí? La ciencia ficción lo que plantea es la posibilidad de especular con escenarios totalmente diversos, donde no hay que atenerse a ninguna regla, ni del presente ni del pasado, ¿no? Permite, por lo tanto, hacer experimentos mentales, ¿no? Y pensar, ¿qué pasaría si? Eh, Después está en cada autor, en cada guionista, ver cuál es la duda que se plantea y cuál es la forma. Eh, pero de entrada, esta pequeñísima defensa, porque además voy viendo que mi prejuicio no estaba del todo desencaminado respecto de que hay varias que dicen que no es un género que les llame la atención. Yo insisto, como género en términos generales y más, lo que más llega a la producción, por ejemplo, de cine, tiene una estructura muy basada en la acción, muy basada en cierta dinámica de personajes, otra vez muy establecidos. A veces se nutre bastante del western, que es otro género que tampoco suele tener, o no tiene por necesidad un despegue de calidad. Eh, Antes de seguir, voy a leer un comentario, pero como es largo, quiero leerlo bien. Es de Inés Pacheco. No lo estoy pudiendo ver, voy a probar con el otro celular. A ver si tenemos más suerte. Ahí está. Me gustó Mazo, dice Inés. Lo que noto es que es un tema que inquieta cada vez más. La posibilidad de que las máquinas nos superen y nos dominen. Y también desde Pinocho para acá, la humanización de algún ser que no lo es. Perfecto. Eso, que coincido yo en grandes rasgos con lo que dice Inés, es una de las posibilidades que yo les decía de temas, de cuestiones, de qué pasaría si. ¿Qué pasaría si construimos una máquina que puede pensar, que es consciente o que es inteligente? Todas esas después vamos a ir haciéndolas. Eh,
Algunos autores, no de literatura, sino críticos de literatura de ciencia ficción, dicen que ciencia ficción en realidad es un mal nombre, que sería mucho mejor eh, literatura especulativa, ¿no? En esta cuestión de ir pensando que puede ser. Y en la cuestión que plantea Inés recién, está claro que no es un tema menor. No es un tema, primero, no es un tema que nos sea indiferente, porque ella usa la palabra inquieta y me parece que está buena esa palabra. Y cualquier tema que nos inquiete está bueno abrirnos algún espacio a pensarlo eh, y que nos posibilite plantearnos, por ejemplo, en lo que dice Inés, que las máquinas, que finalmente son en principio producción nuestra, nos superen y nos dominen. Bueno, me voy a ir un segundito, porque había dicho que no me iba a ver tanto por el tema de la ciencia ficción, que como van viendo, en realidad que no lo hayamos traído, no hayamos traído alguna peli de ciencia ficción a este espacio ha sido a fuerza de una enorme fuerza de voluntad, porque a mí es un género que sí me atrae mucho, así que voy a aprovechar ahora para explayarme en un par de cositas, sobre todo en esto, en quitar algunos prejuicios que uno pueda tener, que insisto, no son prejuicios que vengan de la nada. Gran parte de lo que uno puede decir en contra del cine de ciencia ficción está basado en películas reales, eh, que han sido muy malas. Pero, como en toda generalización, es injusto respecto a algunas cosas que son realmente muy inquietantes, que son, yo creo, obras de arte en relación a la posibilidad, particularmente de pensar algunas cosas, pero también estéticamente. Uh, Valdría como un precursor, de algún modo, este Pinocho que decía Inés, un autor se llama Brian Aldiss, se llamaba Brian Aldiss, propone que el primer caso de ciencia ficción en la literatura es el Frankenstein de Mary Shelley. Lo menciono ahora porque más adelante voy a querer volver a mencionarlo. Entonces, ahora que estamos haciendo esta brevísima introducción al género, quería decir, bueno, quizás esto comience, o según algunos autores, esto comienza con Frankenstein. Bien, hasta ahí por ahora la presentación de la cuestión de género, que como decíamos es muy especulativo y por lo tanto lo que va a plantear antes que nada y más que nada son preguntas y no necesariamente demasiadas respuestas. Así que si bien hoy vamos a hablar como siempre de una peli y vamos a plantear algunas preguntas, yo creo que hoy más que otras veces nos vamos a ir con más preguntas que respuestas. Quiero no perderme mucho el hilo de los comentarios. Sigue habiendo algunos comentarios acerca de si les gusta o no les gusta el género. Si hay alguien entre medio que nos saludé, como por ejemplo Ana María, creo que no te había saludado. Buenas noches. Y hay dos tipos de respuestas, porque la primera pregunta fue ambigua. Hay algunas respuestas respecto a la película, si les gustó o no la película, y otras respecto al género. Me parece que las dos son válidas. Pero me sigo perdiendo algo que vi pasar en algún momento. María Cristina dice, yo también creo que las máquinas nos pueden superar. He visto Exterminador, puede suceder. Bien. Olga dice, me asusta un posible futuro de máquinas inteligentes. Norma dice, ya está el descubrimiento tecnológico. Irene había dicho, creo que antes que eso, próximos descubrimientos tecnológicos. Tiene algo que ver con la predicción. Y ahí después uno puede ponerse más fino entre la ciencia ficción, que se llama habitualmente dura, que es sobre todo apoyada en cuestiones científicas y por lo tanto se supone que más fiel a lo que puede llegar a suceder, y otra un poco más fantasiosa, menos afincado a eso. Ahora, vamos a empezar por ahí.
eh, estamos teniendo algunos miedos, ¿no? Sobre la posibilidad de un futuro con máquinas inteligentes. Entonces me parece que primero está bueno definir rápidamente qué son máquinas, ¿no? Porque depende cómo uno lo tome. eh, a veces uno lee la definición de un cuerpo como una máquina orgánica, ¿no? En general, vamos a tomar nosotros como máquina algún artefacto tecnológico que lo que hace es sustituir o potenciar alguna habilidad, ¿sí? Hay máquinas que permiten que hagamos físicamente cosas que o no podríamos o nos costarían mucho trabajo, entonces lo hacen o mejor o nos permiten hacer más cosas. El ejemplo más claro sería, no sé si es más claro, un ejemplo claro sería la movilidad. ¿Sí? Un automóvil nos permite movilizarnos, cargar más peso y movilizarnos por lugares que a lo mejor nos costaría mucho más tiempo. Un avión nos permite volar, que es algo que no podríamos de ningún modo hacer si no es a través de alguna máquina. Ahora, las máquinas que estamos pensando ahora, que estamos viendo en esta película, se meten con algo que hasta ahora no era territorio de las máquinas, que es el pensar. Por supuesto hay artefactos, hay máquinas que permiten algunas operaciones mentales como el cálculo, ¿sí? Pascal había construido una máquina que permitía hacer algunos cálculos y mecánica, ¿no? No electrónica, pero recién con la aparición de la electrónica y con el desarrollo a lo largo del siglo XX empiezan a aparecer las computadoras, que son las primeras máquinas que nos enfrentan a algo parecido a la inteligencia. De hecho, en algunos aspectos, como alguien decía por ahí, la posibilidad de que nos superen en ámbitos específicos ya está absolutamente sobrepasada. Piensen en eso, en la posibilidad de calcular. Una máquina, cualquier calculadora de bolsillo es mucho más hábil que cualquiera de nosotros para hacer cálculos. Pero incluso tareas muy complejas como el juego del ajedrez. El juego del ajedrez no está al alcance de cualquier ser humano. Hace ya bastante quiero decir, más de 15 años, las computadoras, algunas computadoras muy específicas fabricadas a tal efecto, no solo son capaces de derrotar a un ser humano en una partida de ajedrez, sino que ya han derrotado al que era en ese momento el campeón del mundo de ajedrez. O sea que si las reglas lo permitieran, el campeón del mundo de ajedrez en algún momento hubiera sido una computadora que se llamaba Deep Blue. Ahora, ¿eso quiere decir que ya hay máquinas inteligentes? Esa es una pregunta muy interesante porque nos lleva también a plantearnos qué es la inteligencia. O hay máquinas que piensan, que lo que nos llevaría a qué es pensar. Uno de los sujetos más interesantes para estudiar tanto por lo que hizo como por su biografía también, es Alan Turing, que lo menciono porque le da nombre al test que se menciona varias veces a lo largo de la película. El test de Turing es una propuesta que hace este hombre. Este hombre además participó como el principal aporte a las máquinas que desarrollaron, que descubrieron los códigos secretos de los nazis, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, fue este Alan Turing. Al punto que Churchill en algún momento habló de él como la persona que individualmente más había aportado al triunfo de los aliados. Pero bueno, mientras hacía eso, o antes o después, también Turing se dedicaba mucho a pensar en esto de la inteligencia artificial, en un momento muy incipiente, donde la propuesta que él hace, lo que originalmente era la prueba de Turing, o el test de Turing, era como rápidamente uno se da cuenta por el aspecto que una máquina es una máquina, y más piensa en esos fines de mediados del siglo XX, lo que él dice, pongamos dos computadoras
eh, dos terminales, dos pantallas con teclados, y del otro lado de una pongamos un ser humano sin que de este lado se vea, y del otro lado de la otra una computadora. Si un sujeto de este lado que no ve ninguna de esas dos, los otros extremos, eh, interactúa con una pantalla, interactúa con la otra y no puede saber cuál es la computadora y cuál es el ser humano, entonces la computadora ha superado el test en el sentido de que se comporta, interactúa con un ser humano de un modo indistinguible de otro ser humano. Eso, a esta altura, y lo dicen mucho también en la película, es difícil de sostener como prueba porque no permite distinguir una máquina que está pensando de una máquina que es buena simulando el pensar. Esto también es complicado, porque aparte estamos hablando de pensamiento después de haber dicho hace un ratito que, que teníamos que pensar, que preguntarnos qué es pensar y sin dar una respuesta. Así que también es muy difícil saber cómo distinguir el pensamiento de la simulación de un pensamiento. Vuelvo porque vi que aparecieron algunos comentarios. A ver. Bien. Ana María coincidía también con Olga, pero ya no me acuerdo qué era lo que decía Olga. Inés dice, la inteligencia artificial está súper desarrollada, he visto un informe muy detallado, donde comprendí cómo nuestra vida parece prehistórica. Ahí me voy a meter un poquito, sin ser experto en eso. Nidia dice, Julio Verne no hizo ciencia ficción, se anticipó al futuro. Aquí se da este predominio de estas máquinas actuales, eso nos inquieta, que ocupa el lugar de nuestra inteligencia. Irene Pacheco Pen dice, se hizo una peli con su biografía. Sí, con la biografía de Turing se hizo una película, tuvo un final espantoso. Sí, en ese momento en Inglaterra, y en ese momento y durante bastante tiempo, la homosexualidad estaba catalogada como enfermedad y además como delito. Entonces, en un momento, en un episodio bastante confuso, parece que él se había juntado con un tipo y este tipo le robó, pero cuando él fue a hacer la denuncia de porque que le habían robado, quedó claro que no era un amigo, sino que era una especie de novio y entonces ahí cambió el foco de que el delito ya no era haberle robado, sino su sexualidad y lo condenaron a una cosa horrible de castración química. Yo no he visto la peli, pero conozco un poco la biografía. Después vamos a tratar de, si alguien se acuerda, si no después buscamos el nombre de la peli, porque aunque no la he visto lo voy a recomendar igual, porque me han dicho que está bien. ¿Quién había dicho que la había? Irene, si vos la viste y te acordás el nombre, ponela. Irene Graffi dice, ahí está la situación, interactuar. La actuación. Ajá. Ya llegamos un poquito más ahí. Y Nidia dice, consideramos el pensamiento y el juicio como algo que nos pertenece. Bien. Dejo en suspenso algo que estaba diciendo respecto de Turing, porque quiero volver, si tenemos tiempo. Pero me voy a meter un poquito con esto que dice Nidia, que va por otro lado. Que es que había una frase que se le atribuye, no que se le atribuye, que está en un texto de Freud. Freud decía que hubo 3 grandes golpes al narcisismo del ser humano. Que el primero tuvo que ver con la idea de que la Tierra no es el centro del universo. ¿Sí? Hasta el Renacimiento, los seres humanos creíamos estar en el centro del universo y de repente Galileo, Copérnico nos fueron corriendo un poco de esa idea. La siguiente mala noticia, dice Freud, es Darwin, que dice no hay una creación específica del hombre como ser cumbre de la creación, sino que somos producto de un proceso de evolución por selección natural que va llevando a lo que somos, como también lleva a lo que es una jirafa y lo que es una cucaracha,
porque tiene más que ver con qué necesidades va generando el ambiente. Por lo tanto, ya ni éramos el centro del universo, ni éramos la especie elegida. Y Freud dice que hay un tercer golpe, que es la misma teoría de Freud, de que ni siquiera somos dueños de nuestro propio accionar, que hay algo que tiene que ver con lo inconsciente que no podemos decidir y muchas veces ni siquiera conocer. ¿A qué viene todo esto? El comentario que hacían, que hacía Nidia, me parece, un momento, Nidia, sí, que el pensamiento y el juicio suponemos que nos pertenece, lo cual es una atribución, una idea un poco exagerada, porque es muy difícil encontrar el punto exacto donde uno define que empieza el pensamiento, que empieza la inteligencia o que empieza la conciencia, que son todas cosas que vamos a irnos preguntando a lo largo de lo que pensemos de la peli. Por ejemplo, hay animales que usan herramientas, que fabrican herramientas. No solamente primates, sino incluso cuervos. Los cuervos son muy inteligentes y usan herramientas para llegar a lugares donde no llegarían con el pico, para sacar un bichito para comérselo. Aprenden, no sé si son los mismos cuervos o era otra ave que dejaba caer su alimento, que era muy duro, en un cruce de semáforos, esperaba que los autos pasen y rompan la cáscara, y después cuando el semáforo estaba en rojo, bajan y lo comen. Se han entendido todo el proceso del semáforo, de cómo el semáforo detiene los autos, pero que el paso de los autos les ayuda. Es decir, son demostraciones de una inteligencia compleja. Por lo tanto, la idea de que nosotros somos, esta idea que seguramente hemos escuchado más de una vez, el ser humano es un animal, pero un animal inteligente, no es suficiente para definirnos. Respecto de la definición del ser humano, también podemos pensar que hay algo que tiene que ver con el reconocimiento de que somos, ¿sí? La conciencia, que creo que es la palabra que usan en la peli, no sé si es la mejor palabra, pero la que usan ahí es la conciencia. Cuando Nathan le explica a Caleb, qué es lo que quiere, le dice, bueno, yo te traje en realidad no por azar, sino porque quiero que lleves adelante el test de Turing. Él le dice, pero el test de Turing requiere, como les contaba hace un rato, que yo no sepa cuál es la máquina y cuál es el ser humano. Él dice, eso ya es viejo. Ahora lo que yo me propongo es que aún sabiendo que es una máquina, que vos puedas decirme si crees que es consciente. Esa conciencia tiene que ver con la conciencia de sí, ¿sí? Con la idea de que yo tengo una mente y que esa mente es distinta a la de los otros, y más todavía, que los otros también tienen una mente y que esa mente es distinta de la mía. Yo había notado en algún lado unos diálogos, pero no los tengo acá. Hay una parte en que él le pide que dibuje. Ella le muestra un dibujo, Ava le muestra un dibujo que él no sabe qué es, no entiende qué es. Entonces le dice, bueno, pero quiero que dibujes algo que pueda representarse. Y ella le dice, bueno, ¿pero qué? Y él le dice, no, quiero que vos elijas, porque me interesa que elijas. Y un poquito después, ella está tratando de conocerlo a él y le dice, bueno, contame algo de vos. Y él le pregunta, ¿qué querés que te cuente? Y ella le dice, no sé, elegí vos porque me interesa saber qué elegís. Es decir, está usando las mismas palabras de él en relación a lo que le había dicho en relación a ella, pero además está claro que está poniendo en juego lo que uno conoce y lo que uno supone respecto del otro y lo que uno no conoce. A ver, ¿cómo estamos de hora? Porque hoy estoy seguro que nos va a pasar. Perdón que encima toqué algo que no era. ¿Cómo hago para dar vuelta a esto? Acá. Ahí está. Esto se llama la teoría de la mente. Un experimento, a ver si lo puedo explicar rápido, un experimento para entenderlo es, hay dos chicos en una sala.
Uno de estos chicos guarda algo en una caja y se va. Después viene otra persona y cambia de lugar ese objeto. Cuando vuelve el chico que se fue, se le pregunta al otro dónde va a buscar el objeto. Lo voy a hacer más claro. Juan está en una habitación con María. María guarda en una caja verde un osito y se va. Queda solo Juan en la habitación. Viene otra persona, un adulto, saca el osito de la caja y lo pone en otro lado. Y cuando vuelve María, se le pregunta a Juan, ¿dónde va a buscar María el objeto? Lo más lógico, si uno sabe dónde está, es que diga que lo va a buscar ahí donde está, ahí donde lo puso el adulto. Si uno puede entender que María no sabe lo que yo sé, porque no vio en el momento en el que eso cambió de lugar, lo que va a decir es que está en la caja. Aunque Juan sepa que no está en la caja, dice María no sabe que eso cambió de lugar, por lo tanto lo va a buscar ahí. Eso es lo que está poniéndose en juego en este pequeñísimo diálogo, o no sé si tan pequeño, pero en este diálogo donde se pone en juego lo que sabe uno, lo que sabe el otro y lo que cada uno sabe que el otro sabe. El descubrimiento de quiero ver, no solamente que me cuentes algo de vos, sino quiero ver por dónde empezás. Es algo muy interesante. Dice, perfecto, acá está la respuesta. Hay dos respuestas. No sé si es una cuestión de traducción. Olga dice, pregunta si es el código Enigma, que sí, seguro esa se trata sobre Turing. E Irene dice que es The Imitation Game, con Benedict Cumberbatch. Sospecho que debe ser la misma peli, que debe ser la traducción. Si no, hay dos, porque esa también debe hablar de Turing. Nidia dice, es como un ataque a la identidad humana, y eso es otro gran ataque al homocentrismo. Después corrigí al humanocentrismo. Eso. Eso es un problema que va a dar cuenta del miedo que decíamos hace un rato. ¿Por qué nos da miedo que una máquina piense? Primero, antes que miedo, yo creo que nos decepciona porque nos corre de ese lugar. ¿Cómo piensa una máquina? Si para movernos de un lugar a otro son mejores las máquinas, para calcular son mejores las máquinas, si empiezan las máquinas a ser mejores que nosotros para pensar o para crear, ¿qué nos queda a nosotros? Irene responde a lo que yo estaba tratando, que aquí se llamó el código de Enigma en la película de Imitation Game, o sea que es la misma. Gracias, Irene. María Cristina, lo que se plantea en la peli es descubrir si la máquina, en el caso de Eva, tiene sentimiento. Otra pregunta interesante, ya hemos preguntado qué es pensar, qué es la inteligencia, qué es sentir. Vinculado, en principio, vamos a asumir a las emociones. Volvamos. Ya no tengo idea de dónde estábamos. Habíamos quedado dando alguna vueltita respecto de Turing, de la primera prueba de Turing, que era esta separación entre el sujeto que evalúa y los sujetos a ser evaluados, y tratar de descubrir quién es la máquina y quién es el ser humano, buscando la inteligencia. Eso, que fue dicho en algún momento del siglo XX, después empieza a caerse por sí mismo porque ya el concepto de inteligencia empieza a ser muy difícil de precisar. Y ustedes seguramente han escuchado hablar de la inteligencia emocional o de las múltiples inteligencias y la inteligencia naturalista y la inteligencia matemática y la inteligencia musical. Entonces ya no es tan fácil definir qué es la inteligencia. Entonces se empieza a buscar esto que hemos tratado de definir siguiendo la terminología de la película, la conciencia de sí, que aparece esta idea de que hay una mente, que yo soy algo, y que frente a mí tengo a alguien que tiene una mente distinta, que tiene una identidad distinta. Esto pensando qué es lo que sucede en el robot, en Eva.
también valdría preguntarse qué está pasando en la cabeza de los otros sujetos de esta película. ¿Qué está pasando en la cabeza de Nathan? Eh, ¿Y qué está pasando en la cabeza de Caleb, no sé cómo se pronuncia? Norma Reano dice ser simios, como dicen en la peli. Ahí vamos a ir acercándonos a eso. Y Olga dice Caleb llega a plantearse si hay diferencia entre su existencia y la máquina. Hay una charla es una película claramente de diálogos, ¿no? Más allá de la cuestión de los efectos especiales, que creo que le ha ido muy bien y ha tenido un premio, que están bien, pero es un escenario casi único y la poquísima acción que hay es al final. Es una película muy de diálogos, eh, no solo los que Caleb tiene con Ava, o Eva, sino entre ellos dos, entre el jefe, Nathan, y Caleb. Hay diálogos muy interesantes que empiezan a plantear todas estas cosas que vamos diciendo, a la vez, que acá yo creo que no vamos a tener tiempo de meternos, pero a la vez se está planteando una cuestión muy compleja en la relación entre ellos dos, ¿sí? Porque hay desde el comienzo una situación de mucha admiración, uno de ellos es empleado del otro y el otro parece ser un genio muy reconocido de la informática. Creo que para muchos puede ser evidente, pero por las dudas vamos a aclararlo. Siempre que se habla de la empresa de Nathan, que es Blue Book, el referente es Google, ¿no? Porque está hablando de un buscador y de la información que ahí circula. Pero en uno de esos diálogos, donde están hablando, y vamos a anclarlo casi sin querer con Turing, están hablando acerca de la sexualidad y Nathan le dice a Caleb, vos fuiste programado para ser heterosexual. Y Nathan dice, perdón, Caleb dice, no, yo no fui programado. ¿Y cómo no? ¿Y cómo uno llega a? Ahí hay otra discusión interesantísima. Por esto esta película me parece súper rica, porque uno puede detenerse en cada uno de estos diálogos y abrir discusiones complejísimas. Y a la vez son muy dinámicos, como dice Norma. No son, al menos a mí no me parecieron aburridos. Pero esta cuestión de la naturaleza o la crianza, si es que uno es como es porque nació de un modo, lo cual tendría más que ver con un determinismo biológico y genético, o por la crianza. Y ahí hay mucho para pensar, por ejemplo, de situaciones de gemelos que fueron separados en el momento de nacer y fueron criados por distintas familias y después encontrarnos con que hay cosas que son muy similares en los dos y cosas que son distintas. Entonces, cuánto hay de naturaleza y cuánto hay de crianza es una discusión larguísima, que a esta altura lo único que no hay dudas es que no es posible excluir a ninguna de las dos. Es decir, ya no es la discusión si nuestra personalidad está determinada por la naturaleza o por la crianza, sino qué cosas están determinadas por una o en qué grado y qué cosas por otra. De fondo a eso hay otra discusión complejísima y que ya se va a cuestiones más filosóficas, que tiene que ver con el determinismo y el libre albedrío. Es decir, hasta qué punto uno decide qué es, cómo es, qué puede hacer y hasta qué punto está condenado a repetir las acciones a las que viene programadas. Hay una primera idea, una idea que ha sido muy fuerte durante bastante tiempo, es que lo que diferencia a las máquinas de los seres humanos es que las máquinas pueden hacer todo lo que han sido programadas para hacer y nada más. Y hay algo en el ser humano que permite hacer cosas distintas. Desde hace un tiempo, las máquinas han dejado de hacer exclusivamente lo que se les ordena en sentido estricto, es decir, lo que se programa. La programación tiene que ver con predecir cuáles son las posibles situaciones y cuáles son las acciones que corresponden a cada situación. En términos más o menos reales, una programación muy básica sería:
Vamos a hacer un juguetito que sea un auto, un autito con batería, que se mueva, un juguete que se mueva por una habitación y cada vez que encuentre un objeto, para eso le vamos a poner algún tipo de sensor, haga determinado movimiento a algo. Es una programación muy básica. Actualmente, y esto tiene que ver con algo de lo que iban comentando, hay autos, coches, no de juguetes, sino reales, que se mueven por situaciones reales, no dentro de una habitación, sino en una ciudad, sin conductor. Es decir, se le indica a dónde uno quiere ir y el auto llega. Eso implica que uno no puede prever todas las posibilidades. Uno no puede, si yo estoy, por ejemplo, en mi casa en Córdoba, yo vivo cerca de la terminal de ómnibus, y quiero ir a Villa Allende. Bueno, no basta con decirle por dónde tiene que ir doblando, ni a qué velocidad ir, sino que hay que agregarle situaciones posibles, como ojo que si hay un semáforo que se pone en rojo tiene que frenar, ojo que si hay una calle que está cortada tiene que cambiar el recorrido, ojo que si se cruza alguien tiene que frenar, es decir, tengo que mejorar mucho la posibilidad de que ese auto interactúe con el entorno, que vea lo que está sucediendo, pero además llega un punto donde no puedo prevenir todas las posibles situaciones, entonces tengo que confiar de algún modo en que tome las propias decisiones. Es decir, que a medida que ese auto va recorriendo distintos lugares, se va encontrando con situaciones novedosas y va decidiendo qué hacer en cada caso y en base a esas decisiones va aprendiendo cuáles fueron las mejores decisiones y cuáles tomar a futuro. Esto es aprendizaje. Y esto ya no es algo determinado exclusivamente por una programación, sino que la máquina está aprendiendo y ya está haciendo algo distinto de lo que fue estrictamente programada. Por lo tanto, no es el caso de estos autos, pero si tuvieran algún tipo de conciencia, esa conciencia ya no es estrictamente la que les fue programada. Quiero decir que el mismo programador, si interactuara con una de estas máquinas, se sorprendería. Esa sería una forma de describir esto del aprendizaje y de la diferenciación con la programación. Un programador que ha previsto todas las posibilidades y ha dado las acciones que correspondan a cada posibilidad, antes de que la máquina haga lo que va a hacer, ya sabe qué va a hacer, porque ya sabe cuál fue la programación. En cambio, si la máquina, una vez que ha dejado el taller, empieza a aprender, quizás que ya no hace lo que uno supone que tendría que hacer. Eso nos lleva a un problema ético respecto a la toma de decisiones. Después lo marco así, trato de volver después a la cuestión ética. Pero también nos lleva a que la forma de aprender está vinculada a la interacción. Y esta es otra cosa que aparece también en la peli, cuando Caleb pregunta, ¿por qué la hiciste mujer? ¿Por qué no hacerlo de un género neutro? Y Nathan responde que tiene que ver con la interacción. Si fuera una caja gris, ni yo tendría mucho interés en interactuar, ni ella tendría por qué interactuar conmigo. En cambio, al darle forma humana, específicamente el aspecto y el cuerpo de una mujer, y además se toma el trabajo de explicar que hasta sería capaz, fisiológicamente, por decirlo de algún modo, de tener relaciones sexuales, genera espacios de búsqueda de interacción. Es decir, da curiosidad. Caleb, más allá de que es una situación muy particular porque él es programador y porque cualquier inteligencia artificial le hubiera generado curiosidad, pero está claro en el desarrollo de la peli que va interesándose por ella, por lo que ella piensa acerca de él, de algún modo, tratando de volver a lo que decía, ¿quién era? Bueno, alguien decía que tiene que ver con los sentimientos, algo así como, ¿qué siente? ¿Siente ella algo? ¿Siente algo por mí? Y eso necesariamente
para nosotros, al menos como seres humanos, requiere que podamos identificarla con algo más o menos humano. ¿Sí? Eh, Eso también ha ido variando. Vuelvo muy cortito a la cuestión del género de la ciencia ficción. Hay como dos vías acá. Una es la inteligencia artificial en sí. A lo mejor han visto 2001, una odisea en el espacio de Stanley Kubrick, donde hay una inteligencia artificial y donde hay una inteligencia que genera algo parecido a lo que va a pasar en nuestra peli, pero es una máquina, es una luz. Uno le ve como una luz roja en una nave, no tiene cuerpo. Y hay otra línea que tiene que ver con los robots y con robots conscientes, ¿no? Que esa viene más del lado de Asimov, Isaac Asimov, eh, sin que necesariamente parta de una eh, teorización, ¿sí? Simplemente cuando uno piensa, o cuando alguno de estos autores pensaba, bueno, ¿cómo sería una inteligencia artificial? Y estaría en un cuerpo artificial, porque las inteligencias nosotros las reconocemos en cuerpos. Lo cual nos lleva a otra pregunta. Andamos en mis notas. ¿Qué es? ¿En qué momento eh, esto se vuelve un ser? Creo que al principio hubo algún comentario. eh, Cuando hablamos de Pinocho, diferenciando máquinas de seres. Eh, y lo que es peor, ¿en qué momento este ser empieza a tener derechos? Eh, Pensemos en la escena final, cuando ella ya está totalmente mimetizada físicamente con un ser humano en alguna esquina, en algún cruce de alguna ciudad, y que no es identificable, si además se comporta como un ser humano, eh, ¿qué derecho tiene alguien de reclamar propiedad sobre ese ser que parece humana y se comporta como humana? ¿No? Nos llevaría a toda una discusión respecto de qué es el humano, cuáles son los derechos y si hay humanos con más derechos que otros. Ahí yo lo único que quiero mencionar es que hasta no hace mucho en la historia de los seres humanos, a las personas de raza negra no se las consideraba seres humanos, no se consideraba que tuvieran alma. Por lo tanto, eh, uno podía tenerlos en propiedad, podía venderlos, si no los quería más los podía vender, regalar o matar, y no había ningún derecho de parte del esclavo. Algo parecido pasaba en algunas culturas con los hijos, ¿no? Tengo entendido que entre los romanos el padre podía decidir, entre otras cosas, sobre la vida y la muerte de los hijos, cosa que ahora nos parece un poco extraña, eh, pero tampoco es tan ajeno a nuestra cultura. Y ni hablar de los animales, ¿sí? Quienes tengan mascotas saben que un perro, un gato, es un perro particularmente, es totalmente capaz de sentir, de querer, de desear, y sin embargo, a veces los consideramos como propiedad. Entonces, en esa lista hecha muy al azar de esclavos, hijos, animales, en el momento en que una máquina empieza a sentir o empieza a pensar, sigue siendo una máquina, sigue siendo algo que yo puedo comprar, vender, tirar, romper. De hecho, es una pregunta que hace Eva. Le hace a Caleb. En un momento dice, ¿qué va a pasar conmigo? Eh, si no paso el test. Eh, Cosa que Caleb le responde, creo que en ese momento que no sabe, después le da una respuesta mejor, pero que no sabe, eh, y que va a depender un poco de la decisión de otros, no de la decisión de él. Y ella pregunta, ¿y por qué alguien tiene que decidir eso? ¿Hay alguien que te haga pasar a vos algún test y de acuerdo a eso decida sobre vos? Es decir, el nivel de conciencia sobre la muerte, sobre la desaparición, sobre sí misma y hasta incipientemente sobre su, entre comillas, humanidad, está ahí dando vuelta en ese diálogo.
No me quiero perder. Uy, cuánto comentario. Eh, 2001 dice Norma, sí. Inés, me hace mucho ruido el nombre de Eva. En realidad se deletrea A, B corta A, Ava, y parece que se pronuncia Iva, o Eiva, no sé, pronunciación del inglés, lamentable. Pero dice, me hace mucho ruido ese nombre. Es la primera mujer robot y es rebelde y quiere ser libre. ¿Somos más astutas las mujeres? Ajá, cuántas preguntas interesantes. Ya trato de darte algunas ideas al respecto, porque el nombre no puede ser casual. María Cristina dice, en la película Inteligencia Artificial, el niño tiene sentimientos ante su madre, es hermosa. Esa película, Inteligencia Artificial, eh, está basada en una historia de Brian Aldiss, un escritor de ciencia ficción, que fue el que dijo que el primer libro de ciencia ficción era Frankenstein, lo mencionamos ahí al pasar. Él escribió un cuento, se llamaba Los super juguetes duran todo el verano, algo así, lo adaptó a Spielberg. A Aldis no le gustaba la adaptación, como pasa muchas veces con los autores que ven sus películas. Es una película de todas formas muy interesante y que tiene muchos puntos de contacto con esta. Eh, Norma, se comporta como un ser humano, no consume alimentos, etcétera, al horno. Uy, no terminé de entender el comentario. Am, sí se comporta como un humano, no consume agua ni alimentos, eso es cierto, pero no entendí el horno al final. Bueno, sí se puede aclarar un poco esa norma. Nidia, si estando con otros aprende o cambia la conducta, quiere decir que la interacción los hace humanos porque estar con los otros nos humaniza. Eso, aplicado a un ser humano, yo creo que a esta altura es muy difícil dudarlo. ¿Sí? Repito, la interacción nos hace humanos porque estar con los otros nos humaniza. Acá Nidia lo que está haciendo es trasladar eso a si a ellos en tanto máquinas, aprenden y la interacción los hace cambiar, también de algún modo los humaniza, cosa que creo que es en principio válida. Eh, Vamos a tratar de... A ver. No estamos tan mal de tiempo. ¿Cómo estamos? 5 minutos. A ver. Decíamos, ya que lo nombramos a Aldis, Brian Aldis, que decía que Frankenstein era la primera historia de ciencia ficción. Frankenstein llevaba como subtítulo El moderno Prometeo. Tiene que ver con el mito de Prometeo, una figura mítica, que es la que le da a los humanos el fuego, les da el acceso al fuego a los seres humanos en contra del deseo de los dioses. Es decir, promueve de algún modo que los seres humanos tengan algo que era propiedad hasta entonces de los dioses. Creo que ahí hay eh, un posible paralelo con lo que decía Inés hace un rato, o Irene, un momento, no quiero citar mal. ¿Quién decía que le hacía ruido el nombre? Inés. Eh, Porque también Eva eh, lleva a la caída a partir del conocimiento, ¿sí? El árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Es decir, hay algo ahí de conocimiento que estaba vedado, que estaba reservado a Dios y que fue eh, usurpado, en este caso por una mujer, en el caso de los dioses griegos, por un titán, creo que era Prometeo, que se lo provee a los dioses. Es decir, que ahí hay sin duda una similitud. Por otro lado, la similitud entre Ava y Eva, y en la pronunciación parece que más aún, está claro que hay una primera, algo de lo primero. Eh, Respecto de las consideraciones que venían después en el comentario, somos más astutas las mujeres, no hay absolutamente ninguna duda. ¿Qué más quisiera no olvidar? Bueno, en esto lo que hay
es finalmente si hay algún tipo de incipiente derecho en esos seres que de repente tienen conciencia, tienen sentimientos eventualmente, tienen pensamiento. También lo que hay frente a la opresión es rebeldía. Es decir, está Eva, la Eva bíblica rebelándose, está Prometeo rebelándose y está Eva, nuestro robot, revelándose a su creador, lo cual también valdría pensar como una cosa universal respecto de la rebeldía de todos, que todos hemos atravesado en mayor o menor medida en relación a nuestros creadores no finales, sino inmediatos, a nuestros padres, ¿no? Pero bueno, es una línea de analogía interesante, digo, pensarlo también como eso, como que finalmente el destino de todo creador es que su creación se le vuelva en contra. Y ahí está Frankenstein y ahí está Eva. No quiero cerrar sin decir algo, que pensemos algo respecto al final, porque es un final bien interesante. Eh, bueno, y hemos primero mencionado algunas eh, posibles preguntas sin dar ninguna respuesta y quedaría para pensarlas muchos más. Y hay, yo creo, varias líneas más que pueden pensarse a partir de esta peli, que no nos va a dar el tiempo, respecto de las relaciones, por ejemplo, entre ellos, entre los dos seres humanos, que finalmente son los únicos dos, entre la aparición de la conciencia en Eva, y qué pasa con Kyoko, ¿cómo era? A ver, por acá tengo anotado. Kyoko, eh, que también en algún momento toma una decisión distinta a la que estaba, si bien a lo largo de la película parece que ella sí responde más a una especie de programación, al final claramente no, creo. Y ahí dice Nidia, ahí está el conflicto ético. ¿Cómo deberíamos tratarlos? Esa es un primer cuestión interesante para pensar, porque como dijimos en algún momento, o casi dijimos, a diferencia de las historias de robots que se escribían en los años 50 o 60, ahora estas historias están mucho más cerca de la realidad. Es decir, esto que vemos, si bien sigue siendo fantasía y sigue siendo ciencia ficción, está mucho más cerca porque ya hay máquinas que aprenden, ya hay máquinas con apariencia humana que si bien todavía no nos confundiría, sabríamos distinguir claramente, pero eso si uno piensa en, en, en robots físicos, piensen que en gran medida lo que vemos en el cine está retocado digitalmente y hay muchos personajes, por ejemplo, que se ubican, miren, voy a tomar un ejemplo que a propósito lo voy a salir de la ciencia ficción porque ahí hay muchísimos, pero si se acuerdan Forrest Gump nos mostraba un momento cuando él saludaba al presidente de Estados Unidos, con imágenes reales de eso, y había ahí un juego de ilusión que funcionaba. Y digo, ahora no es tan fácil distinguir una imagen generada sintéticamente de la imagen real de una persona. Eh, ha pasado a veces, ahora no se me ocurre un ejemplo concreto, pero de actores, por ejemplo, que se los hace parecer 20, 30 o 50 años más jóvenes y aparecen, o incluso actores o actrices que han fallecido y que aparecen en una película porque son así retocados o generados directamente desde lo digital. Entonces digo, ya no es tan fácil por ahora que nos confunda un robot real, pero si nos hiciera una videollamada, yo no sé cuán fácil. No estoy diciendo una llamada telefónica, que sería algo más parecido al primer test de Turing, sino una videollamada. Uno está viendo ahí, tiene cierta certeza de que al otro lado hay alguien. Entonces, otra vez no son cosas que nos queden tan lejos. Eh, y como en algún momento dice Nathan, a esta altura, la pregunta no es si van a aparecer máquinas con estas características, sino cuándo van a aparecer. Si vamos a llegar a ver algo parecido a eso,
y si no, serán nuestros hijos, nuestros nietos, ¿sí? No nos falta tanto más allá de un par de generaciones. Irene me aporta un ejemplo, el de Rápido y Furioso. Gracias. Que, bien, no es una película de ciencia ficción. Nada más voy a decir acerca de esa película. Ahora entendí, Norma, tu comentario. Que como viene la cibernética, la falta de agua y la alimentación, frente a las privaciones, a las dificultades que va a haber en el futuro, los robots tienen cierta ventaja. El hecho de que no coman, de que no necesitan agua, en cierto punto no solo no les juega en contra, sino que les puede jugar muy a favor. Ah, bien. La pregunta al final es si Eva, falla al irse después de haber matado a su creador y dejar a Caleb encerrado, donde probablemente también muera, ¿no? Porque no hay, si no puede salir de ahí. Ah, nos deja una duda, ¿no? Porque yo creo que la primera reacción para muchos eh, es que hasta ahí era más o menos esperable la actitud de ella, incluso la posibilidad de manipular a alguien para lograr sus objetivos. Recuerden que si entendemos que es una inteligencia consciente de sí, está en una situación horrible, está encerrada en una habitación de la cual nunca la dejaron salir, donde probablemente no la dejen salir y donde finalmente la van a desensamblar, es decir, la van a matar. Entonces las acciones que uno cometa en ese contexto deben ser tomadas en ese marco de referencia. Lo que creo que más duele, y esto leí un par de comentarios por ahí, es que lo abandone al que la ayudó. Porque el otro, bueno, nos hemos encargado a lo largo de la película también de entender sus aspectos más oscuros. Pero este que parece que era un buen chico, que está tratando de ayudarla, al cual, a la cual él le gusta a ella, le llama la atención, le interesa, sería mejor. Y ella ha dado muestras de interesarse en él y finalmente parece que no. Hay la pregunta, y creo que es una más de las preguntas a dejar abiertas, es si eso la hace menos humana o no es una actitud, no sé si de la especie humana, pero al menos de algunos sujetos de la especie humana. No es algo que nos suene ajeno, ¿no? Entonces ya ahí la pregunta no es tanto como eh, definir, cómo clasificar a este ser, si es más o si es humano, ¿no? Sino qué tipo de ser es. Y también, si hemos dicho que tiene que ver con el aprendizaje, con que va cambiando a lo largo de las interacciones, ¿qué puede haber aprendido si ha estado otra vez encerrada, maltratada y con la certeza de que su vida no vale nada? Eso, ¿qué pasaría con un ser humano criado en esas condiciones? Hay también, lamentablemente, algunos casos, no de experimentos, sino de casos que se han dado y se han estudiado. Eh, y es difícil encontrar rasgos de humanidad a veces en esas personas, ¿no? Eh, Casi diría que Eva demasiado prudente es en sus reacciones. Bueno, no me quiero pasar tanto, ya nos hemos pasado un poquito. Últimos comentarios. Alcira, buenas noches. Inés aporta, el irlandés aparecen más viejos y jóvenes los actores con tecnología de retoque. La tengo pendiente, así que vamos a trasladar lo que dice Inés. Pero hay muchos casos, ¿no? de pelis donde hay personajes que o están retocados o a veces no están. Eh, y Norma se pregunta, y vamos a ir cerrando con preguntas, ¿una actitud de supervivencia? Hay un subtítulo que he visto en algún afiche de la película que pone Ex Machina y abajo pone un poquito más chico, ¿hay algo más humano
que el instinto de supervivencia. Iría un poco en relación a lo que dice Norma. Quiero decir que al menos el director y guionista de esta peli se ve que considera que finalmente la última vuelta para entender si ella ha superado o no este test es la reacción. Perdí los comentarios ahí, a ver si los puedo recuperar acá. No. Irene, puede obrar por desconfianza hacia los seres humanos. Tendría, me parece, bastante razón en base a su actitud. Norma dice una actitud de supervivencia. Y después dice la robot. Y ahí me perdí, justo venía un comentario lindo. Lindo para mí, no para trasladárselo, pero que decía que le había gustado. Creo que María Cristina. Mi teléfono está muy lejos de las habilidades tecnológicas, de las habilidades de... Por suerte, digo, porque después de todo lo que hemos dicho, pero mi teléfono no suele hacerme caso. Está a punto de rebelarse frente a mí y hacer lo que quiera. Puedo hablar con desconfianza, lo hemos dicho, el robot. Acá está. Le gustó a María Cristina el comentario, gracias. Sí, está claro que Caleb se siente desilusionado. Muchos de nosotros nos hemos sentido desilusionados y por seres humanos. Y ni, o sea, que no llegó a la solidaridad y empatía con el prójimo, es humano, eso lo descalifica. Ah, ahí vamos a plantear la última pregunta y con esto ya nos vamos. Porque hemos dicho qué pasa con ella, cómo ella se planta frente a su creador, frente a este que viene a testearla, viene un poco mandado por su creador y que además pertenece a otra especie. Y esta es la pregunta central y creo que es la última vuelta que le podemos dar sobre el miedo que dijimos al principio. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿O cómo valoraríamos, mejor aún, cómo valoraríamos hoy si un Australopithecus, o mucho más acá, un Homo erectus? Quiero decir, alguno de los participantes de nuestro linaje evolutivo se apareciera frente a nosotros. ¿Lo consideraríamos un par? ¿Consideraríamos que tiene los mismos derechos que nosotros? ¿Consideraríamos que, como nos antecede, tiene algún tipo de derecho sobre nosotros? Mucho peor si estamos no es uno, sino que estamos frente a un conflicto de especies, ¿no? Si hubiera muchos de estos. No está muy claro que la inteligencia sea un atributo de la evolución. Digo, no está muy claro que a largo plazo nos vaya a llevar a cosas buenas. Por ahora, los últimos 100 años, hacen pensar más que va a ser el artífice de nuestra propia destrucción. Digo, a partir de lo que habitualmente llamamos el progreso, y ni hablar, muchas de ustedes han vivido los temores a lo largo de la Guerra Fría, de que un dedo mal puesto de algún ruso o algún norteamericano podía significar el fin del mundo. Y eso tiene que ver con el avance tecnológico, con la inteligencia de algún modo. Entonces quizás no sea algo bueno, algo que ayude a sobrevivir. Si lo fuera, si la inteligencia, la empatía, los sentimientos, muchas de las cosas que hemos dicho hoy, fuera beneficioso, no tiene por qué estar vinculado a este formato que nosotros conocemos, salvo que como es el que conocemos y nos es propio, a nosotros nos parece que es más lindo. Pero volvemos a las rupturas epistémicas que decíamos hace un rato, a los quiebres en el narcisismo del ser humano, ¿no? Ya no fuimos el centro del universo, ya no fuimos la cumbre de la evolución y no fuimos artífices de
pensar y sentir. Y quizás no seamos la cumbre de esta historia y en algún momento, como también se dice en la peli, una raza de seres inteligentes pero robóticos nos recuerde como parte de su pasado. Es cierto lo que dice Nidia respecto a esto, que es humano, el Homo erectus creo que decíamos, más o menos, también hay que ver en qué punto uno pone el límite respecto del humano. Eh, y trato de decir algo al respecto y me despido porque se nos está haciendo largo. Ustedes si me tiran la lengua nos quedamos hasta las 5 de la mañana. Eh, el chimpancé tiene, creo que el 99,7% de su código genético idéntico al ser humano. Es decir, que la eh, similitud genética y la cercanía no necesariamente nos hace pensar que los chimpancés son más humanos que una máquina, digo, pensando también en cómo los tratamos, ¿no? Así que es muy compleja la definición de eso. Por supuesto que la proximidad en lo orgánico y en lo genético ayuda, eh, pero no sé, no sé. Nos agarrará el futuro a nosotros o como decíamos nuestros hijos, nuestros nietos, con la necesidad de pensar todas estas cosas que ya hemos empezado hoy. Me alegro mucho de que les haya gustado, que se vayan con la sensación de haber pensado mucho. Como les decía al principio, a mí es lo que más me gusta eh, de este género, de la ciencia ficción como espacio de especulación, porque permite pensar eh, cosas fuera, más lejanas, pero no necesariamente ajenas a lo que somos. Dice que Irene que agudiza el interés a seguir ahondando en esta. Eso sí, me parece que está buenísimo. Eh, si se meten más, sabiendo que como en muchos espacios, si uno se mete a ver, por ejemplo, ciencia ficción, corre el riesgo de encontrarse con bastantes cosas malas. Sepan que entre medio de eso hay cosas muy buenas. Alcira dice que está con problemas con internet, se corta. Bueno, ojalá después puedas verlo desde el principio y si no, en estos días va a estar en YouTube también para que lo puedas ver. Inés, coincido muchísimo en que ha sido un hermoso encuentro. Y completo lo que le decía Irene, que ojalá que encuentres cosas lindas y si no, charlamos. Hay cosas a mí que, si les gustó esta, creo que les pueden gustar. Hemos nombrado inteligencia artificial de Spielberg. Y Yo Robot también puede ser interesante. Yo Robot la protagoniza Robin Williams, lejanamente basado. No, perdón, Yo Robot no. Les desaconsejo terriblemente Yo Robot. Otra que está basada en un cuento de Asimov, El hombre bicentenario. Ese sí, esa es la que protagoniza Robin Williams. En películas pensadas muy cerca de esta, ¿no? Bueno, 2001 es un peliculón. Después la ciencia ficción se abre muchísimo hacia muchas otras posibilidades. Eh, a lo mejor en algún momento les recomiendo otra para este espacio. Y ahora sí me voy a despedir porque ya nos han pasado un montón. Les agradezco mucho que estén todavía ahí. Me encanta que les haya gustado y me alegro que hayan disfrutado este ratito. Se les ha pasado muy bien. Que tengan buenas noches. Nos vemos pronto.